Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de caravana súper especial aquí desde Montreal. Como pueden ver a mi espalda aquí, tenemos el consulado de Cuba aquí en Montreal. Pronto, muy pronto estará pasando la caravana por aquí por nosotros. Así que, señoras y señores, para todos ustedes, sin más preámbulos, Roberto San Martín. Buenas tardes, Roberto San Martín, ¿cómo estás? A mí me encantaría estar ahí formando lío, tú sabes que a mí eso me encanta. Bueno, en fin, te quiero decir que tenemos un provocador por aquí atrás, una persona que ya vino ya con su bandera el 26 de julio, por supuesto fue llamado para acá, pero gracias a Dios tenemos a la policía de aquí de Montreal. Tenemos 3 policías aquí, tengo 3 guardaespaldas, yo nunca me había sentido tan importante en mi vida. 3 policías atrás de mí que me vinieron y me dijeron, usted tranquilo, usted haga su cosa ahí, que esta gente no los pueden tocar a nosotros. Mira, aquí tenemos a un compatriota. 3 policías y un compatriota ready para Rambo. Y un compatriota dice ready para Rambo. 2 compatriotas aquí. Bueno, ¿qué tú crees de esta iniciativa que estamos haciendo aquí desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática? A mí me parece que todo lo que se haga en contra del comunismo, todo lo que se haga para demostrar que los cubanos de verdad, todos los cubanos, la mayoría de los cubanos no apoyamos ese régimen, no apoyamos ese desgobierno, no apoyamos esa dictadura, todo lo que se haga está bien. Sí, esto es una forma de decirle, porque mira, Canadá siempre ha sido un país neutral, con respecto principalmente a los cubanos que hemos estado en nuestra zona de confort desde aquí, a decirle, oye, no, nosotros no nos vamos a meter en lío, nosotros queremos volver a Cuba, especular, gastar nuestro dinero allá, que se queden con nuestro dólar y que la tiranía, si va a estar ahí 200 años, pues que se quede 200 años. Y llegó un momento en que ya dijimos, pues ya basta, ya. No queremos más dictadura, no queremos nada y nosotros vamos a poner estos granos. Y esto es una forma de formarle el lío a la dictadura y sepan, oye, aquí en Canadá sí hay oposición. Aquí en Canadá vamos a darle duros a ustedes. Claro, es que lo importante es hacerle saber, no solo a la dictadura, porque la dictadura lo sabe, yo creo que hay que hacérselo saber a todos los habitantes del planeta, todos los que se han tragado el cuento que ha vendido muy bien la dictadura, porque si algo ha hecho bien la dictadura es vender el cuento de que tienen el apoyo de todos los cubanos donde quiera que estén. Y lo han logrado gracias al chantaje emocional que nos han hecho a todos de no hables porque vas a perder a tu familia, no hables porque vas a perjudicar a los tuyos, no hables porque vas a perder la oportunidad de entrar en tu país. Y lo que tenemos que aprender es que si queremos no tener que pedir permiso jamás para entrar a nuestro país, si queremos volver a vivir en nuestro país, si queremos defender lo que pensamos y tener la posibilidad de que los cubanos defiendan también lo que es la libertad y sobre todo la posibilidad de elegir. Da igual si mañana se vuelve a elegir a una revolución comunista, si se elige, si se hace una viva de la democracia. Sí, señor. Si se hace una elección y se le da la posibilidad a los cubanos de elegir, bueno, por lo menos se le ha dado la posibilidad, pero nosotros llevamos viviendo hace 61 años en un régimen que nunca ha sido electo por nadie, que nadie ha elegido, que nadie ha dicho nosotros queremos estar aquí, nos lo impusieron. Y antes de eso nos impusieron otro, y antes nos impusieron otro, y antes los españoles, y antes, es decir, hace muchísimo tiempo, hace siglos que los cubanos no tenemos la capacidad de elegir a nuestros dirigentes, a las personas que queremos que nos representen. Y eso es lo que debemos hacerles saber a todos los que nos están mirando, a los cubanos, a los no cubanos, sobre todo a los no cubanos, que son los que se han tragado este cuento, esta historia que ha sido un cuento muy bien vendido, pero no más que eso, un cuento. Bueno, yo te voy a decir una cosa, nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de elegir, pero si en este momento se hace una elección libre, democrática, y ganan todos los partidarios fidelistas, qué sé yo, todas estas personas, que dudo que ganen, si se hace un voto directo, un voto universal, un voto universal como va, es decir, directo, libre y secreto, ahí, y ellos ganan, yo personalmente, simplemente apaga la cámara, apaga y vámonos, no pasa nada. Pero apaga y vámonos. Pero ya se sabe que hubo una elección, pero es que no ha habido una elección
real y democrática y libre en años, en siglos en Cuba. Sí, es bastante, a mí me duele personalmente, me duele mucho porque este año, es decir, el año pasado precisamente, me puse y fue la primera vez que voté democráticamente, libre, un voto universal, libre, directo y secreto. Y cuando publico la foto digo, yo no estaba en nada de esto, de hacer oposición, yo siempre ponía mis caritas por aquí y por allá, pero nunca me había dedicado a esto. Y cuando pongo la primera foto y digo, ojalá algún día yo pudiera hacer esto en mi país, bueno, le dijeron a todos mis amigos que no podía hablar conmigo, me dijeron de todo. Prácticamente fui a Cuba y empezamos, ya la gente está pasando aquí pitando. Todavía no ha pasado la caravana, pero bueno, la gente está pasando y pitando. Bueno, lo que te iba a decir, lo que te estaban contando a ti, a las personas que están viendo, ese fue el punto de quiebre mío, ese fue el punto que me dijo a mí, Darwin, sal de tu zona de confort. ¿Ok? Porque las personas están en su zona de confort. Las personas prefieren tomarse una cerveza aquí en Canadá, comerse un lechón, comerse un bistec en el barbecue, quedarse ahí tranquilo, y los demás de Cuba que se jodan. Yo pudiera estar haciendo lo mismo. Tú, San Martín, pudieras estar haciendo lo mismo. Otaola pudiera estar haciendo lo mismo. Y nosotros, sin embargo, estamos aquí guapeando, luchando, porque a mí me duele ver a mi hija las condiciones con las que vive aquí, que vive unas condiciones magníficas, y cuando veo un video de un niño con una mujer tratando de montar una guagua, cuando veo una mujer con un niño con la edad de mi hija, y me imagino con la edad de tus hijos también, San Martín, que los veo ahí pasando trabajo, una cola, y yo me imagino, y digo, ¿qué le estarán dando de comer a esas personas? ¿Cómo sobreviven? Especialmente ahora, quiero que me des tu criterio ahora mismo, porque esto también, todo esto que estamos haciendo hoy, una caravana, primera caravana, bueno, es la segunda caravana, pero la que hemos organizado bien es esta, la otra fue bastante rápido para apoyar a Otaola, pero esta es particular de nosotros, es decir, nadie está haciendo caravana en estos momentos, solamente nosotros, pues, y escogimos el 26 de julio por la nefasta fecha en que el dictador se perdió en Santiago de Cuba. A mí me duele a cobardía eso, y me duele mucho de que ese movimiento haya sido la base para que se implantara una dictadura terrorífica de más de 61 años que existe actualmente en Cuba. Actualmente en Cuba existe eso, y no solamente eso, sino que actualmente en Cuba ellos prometieron eliminar la pobreza, y actualmente tenemos 3 tipos de clases sociales en Cuba. Antes de 59 podría existir las personas que eran ricos, muy ricos, y existían los pobres. Actualmente están los ricos, que son todos los que están en la cúpula con dólares americanos, están los clase media, por así decirlo, los que tienen CUC, y están los pobres, súper pobres, que son los que tienen CUP, que son los que trabajan para la dictadura de Cuba como trabajos estatales o trabajos gubernamentales. ¿Qué tú me tienes que decir? Dime de tu criterio personal sobre estas tiendas en dólares, que es la estafa mayor, es la humillación mayor que pueden tener los cubanos de afuera y los que están adentro. Mira, a mí lo que pasa es que a veces nosotros perdemos la memoria, pero esto no es la primera vez que pasa, ni siquiera la segunda vez que pasa. Ya existieron las diplotiendas, que era a la que solo podían comprar los diplomáticos, pero que al final los cubanos se buscaban la manera, algunos cubanos se buscaban la manera de comprar. Existieron las tiendas de la Casa del Oro y la Plata, que también fue otro apartheid, era el que tenía algo de oro que podía vender y te daban unos bonos. Me acuerdo perfectamente de cómo eran esos. De cómo era esto. Sí, todavía no está la caravana, son gente que pasa y empiezan a pitarnos porque ven cosas y banderas. Como puedes ver, la segunda cámara es mi esposa la que la está dirigiendo, hay banderas, son personas que vinieron a apoyarnos, prácticamente son mis guardaespaldas, porque aquí yo estoy prácticamente solo con mi esposa, tengo 3 policías y los compatriotas aquí conmigo que están con sus banderas aquí formando lío con nosotros aquí. Bueno, sigue, por favor. Pues, y ahora esto que no es más que un grito desesperado de la dictadura por buscar dólares, y los va a buscar donde quiera que estén, y los va a buscar porque los necesita, y por eso es que, aunque parezca duro, aunque parezca frío, aunque parezca egoísta, la mejor manera de tumbar a esa dictadura en estos momentos es cortarle el grifo de los dólares, cortarle la tubería de dólares que le mandamos todos los cubanos que estamos fuera de Cuba, no solo los que están en los Estados Unidos, que indiscutiblemente son los que más mandan porque son los que están más cerca, pero todos los que estamos en España, los que están en Canadá, todos los que mandamos dólares a Cuba en algún momento, hay que dejar de hacerlo, porque es el único poder que realmente tenemos. Nosotros no podemos votar en Cuba, una porque no hay votaciones y otra porque si hubiera votaciones reales estamos fuera de Cuba y ellos no nos permiten votar, pero el derecho que tenemos y la manera que tenemos de demostrar que sí tenemos el poder
porque tenemos el dinero, es decir, se acabó el dinero, adiós, no hay más dinero para ustedes y que salga el sol por donde salga. 6 meses de hambre, 6 meses de necesidades, que no van a ser más necesidades que las que ya tienen nuestras familias, no van a ser más necesidades que las que ya tienen nuestra familia. 6 meses hacen que se caiga un gobierno que vive solamente de las limosnas, porque la dictadura es una dictadura parásita, es una dictadura que no genera, que no produce, que no tiene forma de mantenerse si no le entra dinero del exterior. Y así ha sido por los siglos de los siglos. Primero fueron los rusos, después los chinos, después los venezolanos, después todo el que ha ido apareciendo y le ha dado algo de dinero a Cuba, la gente de la Unión Europea, que también los han mantenido así con un bulto de dinero anual. Hay que cortar esas entradas de dinero. Y nosotros somos la mayor entrada de dinero que tiene la dictadura en este momento. Sí, una cosa interesante, ellos tendrán el poder político dentro de Cuba, pero nosotros aquí actualmente, y está probado que nosotros tenemos el poder económico. Es increíble que el exilio, las personas que se encuentran desde afuera, somos los que tenemos el poder económico. Es decir, ellos cuentan con nosotros, lo que nos han dicho los malnacidos, los que nos expulsaron de nuestra tierra, los que nos hicieron irnos por ese desastre económico, político y social que existe dentro de Cuba. Me duele decirlo, pero hay que decirlo. Es la verdad. Entonces, lo que más me causa, San Martín, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, lo que más me causa es lo siguiente. Lo que más me causa es que la presión que estamos haciendo nosotros desde afuera, la presión denunciando, lo está llevando a cometer errores garrafales, porque yo pienso que esto de abrir las tiendas en dólar americano ha sido un error el más grande que se ha cometido posiblemente, como está la situación actual, ¿ok? Con dos monedas, incorporar una moneda nueva es un error de grandes ligas, sinceramente, un error de que solamente un idiota como Nicolás Maduro de Venezuela puede hacerlo. De verdad, ¿tú tienes familia dentro de Cuba? Yo tengo algo de familia dentro de Cuba, tengo una hermana que me queda en Cuba, tengo algunos tíos, hermanos de mi abuela, pero bueno, mira, básicamente los dos tíos que me quedan, los dos son comunistas y responden al régimen. Así que se jodan. Y es que es así. Si tú no eres capaz de entender que ese régimen te está... Y además, lo más lindo es que son comunistas, pero de los pobres, ¿eh? Estos no tienen nada. Estos son unos muertos de hambre, todos que le hemos mandado zapatos que les han quedado grandes y han dicho, ay, qué bueno, no importa, yo le pongo algodones en la punta y para adelante. Porque es así, ¿me entiendes? Entonces, la única forma que tenemos realmente de ayudar en el tiempo, hay un proverbio asiático que decía, es mejor, antes de darle pescado a un hombre, es mejor darle una vara y enseñarlo a pescar. Bueno, pues nuestra vara es cortar el dinero, cortar la entrada de dinero. Y ellos, porque los cubanos, si algo siempre hemos sabido de salir adelante, ellos van a darse cuenta que la única forma que tienen de salir adelante es cambiando, es protestando. Yo no les pido que salgan a la calle a gritar abajo Díaz-Canel, no, porque eso es un suicidio, pero sí pueden salir a exigir sus derechos, los que tienen, los que todavía esa constitución fraudulenta que rige hoy nuestro país, todavía esa constitución les da algunos derechos. Si esos derechos son exigidos, tiene que haber cambios. Porque además, últimamente, cuando ha habido alguien que se ha parado y ha dicho, voy a exigir mis derechos, los ha resuelto el problema, ha resuelto lo que ha tenido que resolver. Cuando la diosa dijo, me están robando los megas en Texas y formó un escándalo, al otro día tenía los megas. Es un ejemplo burdo y banal, pero es un ejemplo de niño que no llora, no mama, eso es así. Y llevamos 61 años dormidos. Sin llorar. Exactamente. Sin llorar. Sí. Es bastante complicado decirle a alguien sal y protesta, porque a veces uno no lo dice. Yo personalmente nunca lo hice, pero yo no lo hice porque primero no existía, yo no conocía a nadie, ¿no? Donde yo vivía no había oposición, vaya, para así decirlo, yo vivía en Morón, no había una gota de oposición. Y en segundo porque, no sé, no me movía la información que yo tenía, que manejaba. Exactamente. No es como ahora que tú puedes entrar a las redes sociales. Antes no había internet.
Tú entrabas y era a chismear, si entrabas, ¿no? Yo vine a conocer a internet en el 2006. No, yo me fui de Cuba en el 2005. Y en el 2005 en Cuba no es que no había internet, es que yo no tenía ni celular. Me fui de Cuba con el teléfono, con los teléfonos de memoria, así apuntado en un papelito. Yo no tenía, exacto, pero yo no tenía celular, yo no sabía lo que era un celular. Yo mi primer celular lo vine a tener en España. Increíble. Y era de los viejos, de los Nokia estos que no eran smartphones, ni había internet, ni había Facebook, ni había información, que es lo más importante. En estos momentos de lo que no se puede quejar nadie es de falta de información. Si el cubano sabe que se murió el Dani y sabe... Por negligencia. Y sabe, por negligencias, que lo mataron, y sabe que se están reuniendo en la esquina de casa de Dani, frente al aro de básquet donde jugaba, todos los cubanos, y lo sabe por internet, también sabe que hay un programa de 4 a 5 y media que se llama Mariela, ¿qué tal? Y otro que es de 5 y media a 7 que se llama Hola Taola, y otro antes, y otro después, y otro a cualquier horario, y otro por la mañana, y otro por la tarde, porque de lo que no se pueden quejar es que no hay programas, o que no hay horario, o que es que no puedo ver Otaola porque no me coge el horario. Bueno, pues mira el cafetazo de Chucho, o mira las entrevistas que haces tú, o mira el programa que hago yo, o mira lo que hace Liu Santiesteban. Es decir, hay de todo, y para todos los gustos habido y por haber. Si tú eres capaz de ver a paparazzi cubano, bueno, pues tienes que entonces usar un poco de megas para ver a la gente que denuncia lo que está pasando en tu país. Porque nosotros, hasta hace 2 años, nosotros teníamos más información de lo que estaba pasando en Cuba que los propios cubanos. Pero ahora mismo, eso no es una justificación. Ahora mismo, eso no es un problema. ¿Qué tú crees de este tipo de personas que tengo aquí atrás de mí? A ver si parece que sí, ya se fue, menos mal. Parece que la policía le dijo que se tenía que ir. Están aquí viviendo en Montreal, y sin embargo están a favor de la revolución, y yo soy revolucionario. Están a favor de la revolución, o están defendiendo algo que tienen en Cuba. Algo que están defendiendo. Normalmente el que vive fuera de Cuba y está a favor de la revolución, una de dos: o no ha estado jamás en Cuba y no conoce lo que es la revolución, o si ha estado en Cuba y conoce lo que es la revolución, tiene una preventa que está defendiendo. Porque nadie que haya vivido en Cuba puede defender un sistema como ese. Nadie. Pues es una cuestión de lógica. Un sistema que te aplasta, un sistema que te oprime, un sistema que no te deja levantar cabeza, no es defendible por nadie que sea normal. Pero aquí hay unos cuantos. Es increíble la cantidad de personas que defienden la dictadura de Cuba. Aunque no le gusta que yo le diga dictadura, es una dictadura. Y esa persona, para un poco franquearme con todos ustedes, pasó por al lado mío y me dijo bajito, porque hasta me rozó, me dijo bajito, me dijo, yo soy revolucionario y ustedes son unos gusanos. Me dijo bajito, fíjate que le dije, ok, está bien, policía, por favor, encárguense de esto porque yo tengo permiso. ¿Ya viene la caravana? Ok, ya viene la caravana por ahí, así que te estaba estirando a ti para... Lian. Okay. Bueno, pues nada, atiende a la caravana. Espérate, para que la vea. A ver si mi esposa puede entrar. No puede entrar mi esposa, así que yo trataré de... Dame acá. Un momentico ahí para ver si podemos ver la cámara. Una buena caravana. Ok, perfecto. Aquí vamos para allá. Así que estoy entrando a la segunda cámara. Ahí está. Así que como pueden ver ahí. Wow, cuánta gente, me alegro, compadre. Qué bueno ver la vuelta. Trata de salir un poquito más para la calle, para que puedan ver bien la caravana. Se ve bastante alto. Estamos parando prácticamente el tráfico. De alegría ver a tantos cubanos aquí en Canadá, en Montreal, juntos. Por favor, comparte. Si usted cree que esto lo merece ver el mundo entero, por favor, comparte.
la caravana aquí directamente se nos ha unido, por si no sabía Roberto San Martín, se nos ha unido también ¿cómo decirte? La comunidad de Venezuela, de Nicaragua, claro, esas comunidades. por lo mismo. Así que ya ustedes saben, compartan la directa si usted cree que están viendo esto. Dime sus impresiones, ya las personas vienen con los baffles, con la madre, los tomates para acá. ¡Cuba libre, coño! Alegría total, como pueden ver. Alegría. Hemos parado el tráfico aquí prácticamente. Como pueden ver, aquí está nuestro presidente, está por allá. Pues si vamos a alentarle aquí a esta gente hoy, para no se vean cosas. Tenemos par de baffles, no sé si me puede escuchar ahí, tenemos par de baffles con dos música, dos audífonos, dos micrófonos, y hay todo el mundo aquí. Es increíble el feeling que hay aquí actualmente. Puedes ver ahí en la segunda cámara todas las personas que van pasando. Aló. Como pueden ver, es increíble el feeling. Ahí vemos a Margarita. Saludos, Margarita. Y a Sureli. Besitos, saludos. Increíblemente estamos aquí haciéndole por primera vez desde aquí, desde Canadá, una caravana frente a la embajada, es decir, la oficina consular de Canadá. Así que estas personas deben estar temblando actualmente. Así que les pido por favor que compartan. Como pueden ver, yo estoy transmitiendo aquí con Roberto San Martín. Mi segunda cámara, que la maneja mi esposa, está transmitiendo la caravana. Todas las personas que están, hemos parado el tráfico prácticamente aquí en Montreal, aquí frente a la embajada. Así que esto, tenemos la prensa de Montreal tirando fotos. Tenemos la policía para protegernos aquí, ya está ahí. Ya tuvimos a nuestro primer desertor aquí. Estas personas van a hacer dos rondas, van a hacer esta primera ronda y después van a pasar, creo que a hacer una segunda ronda. Esta es una zona bien concurrida, muy concurrida. Por favor, comparte, que estamos aquí directamente desde... Esto es una locura aquí total, aquí desde Montreal, así que ya ustedes saben, no puedo casi ni hablar. Hay una pitadera total y esta es prácticamente la primera que organizamos. Las personas se están uniendo como si fueran, esto es increíble. Todo el mundo con pullover de cubanos canadienses por una Cuba democrática, todo el mundo con banderas. No sé dónde estará mi esposa filmando todos los carros. Ahí está. Bueno, yo no veo a tu esposa, pero veo la imagen. Así que sí, porque ella está con la cámara del frente. Es increíble. No puedo casi ni hablar y me da tremenda alegría. Dime, ¿qué piensas tú, Roberto San Martín? Me parece genial. Aquí en Canadá. Me parece genial. Ahora mismo te tengo una envidia increíble. Alguien nos acaba de donar algo, yo no veo nada, yo no oigo nada. Increíble, qué alegría, Dios mío, qué alegría tener tantos cubanos unidos. Yo cuando llegué habían 4 o 5 carros y yo dije, no va a venir nadie. Y resulta ser que hemos parado el tráfico, se me pierde la vista de la cantidad de carros que hay. Eso es que hay deseos de ver una Cuba libre. Deseos de una Cuba libre y me agrada. Vaya, me quedo increíble. Y lo más lindo de todo, que hay personas que están hablando en francés, incluso para las personas de la comunidad, porque esto está lleno de casa aquí, para que entiendan de que en Cuba sí hay oposición, que en Canadá sí hay oposición y de que en Canadá vamos a luchar por la libertad de Cuba. Mi amor, por favor, firma nosotros tenemos a una venezolana que es novia, es decir, esposa o novia de uno de nuestros cubanos de aquí, de cubanos canadienses, y está ahí con el micrófono dando el berro total. Como pueden ver ahí, es locura total lo que hemos hecho aquí en esta calle, y esta es la primera ronda, así que ahorita seguro viene la segunda ronda, muchos más carros se nos van a unir. Si usted está en Montreal y quiere unirse a nuestra caravana, lo único que tiene que hacer es pasar por aquí. Increíblemente, yo estoy loco por ir para allá.
pero me voy a quedar aquí contigo, San Martín. La segunda cámara está cogiendo todo. Atiéndeme, tranquilo. Si quieres, ve para allá, disfruta, porque coño, yo sé que si esto lo has organizado tú quieres disfrutar. Ahorita nos llamamos, yo voy a estar aquí en el WhatsApp. Ahorita nos llamamos, me dice y entro de nuevo, sin ningún problema. Está bien, te agradezco mucho, Roberto San Martín. Voy a coger la cámara y me voy a mudar para allá para que sigan las personas viéndolo con diferentes cámaras y diferentes partes. Ahí, aló, Free Ferrer, esto es una locura aquí. Quédate viendo la directa si puedes para yo hacerlo, ¿ok? Gracias, Roberto San Martín. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias, hermano. Chao, chao. Viva Cuba Libre. Chao, chao. Viva Cuba Libre.